Bueno, espero que salga por FM. Necesitamos afianzarnos en esto. No funciona. Mira, tengo 390 y pico desconectados y no arranca esto. ¿Qué? Ah. Solo porque cerraste. ¿Ah? Porque no sirve, eso no sale sonido por acá. No sale sonido, tengo que poner aquí en FM. Prueba otra forma de transmitir el video. Elegir como video en vivo. ¿Cierto que sí? Video en vivo. Sí, pues ya, ahí ya está en vivo. No, pero no me sale. Pues ya está, vea. Y aquí. Micrófono también. Bueno, entonces. Ya, ahí ya lo está viendo una persona. Sí, ya lógico. Bueno, pero no tengo sonido aquí para el equipo de acá de FM. ¿Cómo lo hacemos aquí? Bueno, por favor, un poquito de paciencia. Estamos aquí pero no tengo sonido por la FM. Este es el problema. Bueno, iniciemos aquí, aunque sea solamente por este medio. Estaba diciendo que pues ante la necesidad que hay por causa del toque de queda, sabemos que hay una pandemia, sabemos que hay momentos difíciles en todo el planeta, esto está a nivel de todo el mundo, medidas de seguridad, medidas preventivas, se ha extendido mucho la pandemia, el pueblo de Dios está un poquitico confundido, necesitamos de todas formas, como dijo el apóstol Pablo, aunque él estaba preso, creo que nosotros estamos en esa condición en cada uno de nuestros hogares. La palabra del Señor no está presa y por tanto pues seguimos adelante, hay que alimentar las ovejas. El Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y uno de los mandamientos que nos dio es alimentar las ovejas. Vamos a tener una tarde hasta donde el tiempo nos lo permita y ustedes nos cooperen con su comunicación para llevar adelante este programa. Un segundito, estoy un poquitico aquí enredado con estos aparatos. Porque quería transmitir por FM, pero no me da, necesito una consola, necesito algo diferente para añadirle aquí, porque no me da solamente una sola salida, y es necesario poder llegarles también a aquellos que en nuestra comunidad necesitan de una palabra. Un segundito, por favor. Aquí estamos un poquitico más cómodos y estamos diciendo que pues ante la necesidad pues hay que hacerlo de esta forma, así, de forma usar los canales que Dios nos ha dado para poder alimentar las ovejas, para poder estar siempre llevándoles una palabra de aliento. Voy a iniciar con una lectura bíblica en el libro de Isaías, capítulo 10. Dice en el capítulo 8, de Isaías, versículo 12, dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea el vuestro temor y sea el vuestro miedo. Creo que eso es lo que está pasando en este momento. Creo que el temor se ha apoderado de muchas personas. Hay una epidemia, hay una pandemia, hay una amenaza de muerte, digámoslo así, un espíritu de muerte rondando la tierra. Pero lo primero que vamos a hacer es orar. Vamos a orar, a iniciar esta intervención con oración.
para que Dios nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento, nos dé cómo nosotros debemos afrontar esta situación, poder fortalecernos en la fe y poder saber que el miedo tenemos que erradicarlo. El temor es natural, eso es natural ante una amenaza de esta. No todos los creyentes tienen el mismo conocimiento, no todos tienen el mismo crecimiento espiritual y no todos tienen la misma capacidad de entender estas cosas espirituales. Vamos a tratar de ponernos a tono con esto y poder explicar algunas cosas. Oremos al Señor para que nos dé sabiduría y para que cada uno de nuestras vidas y nuestros hogares sean guardados. Acompáñeme en oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nos ponemos en tus manos, pedimos tu dirección. Yo oro, Señor, para que todos estos hermanos que están conectados a esta hora, Señor, puedan ser consolados, puedan ser edificados, puedan ser protegidos, puedan ser guardados, que seas tú extendiendo tu mano de poder, tu manto de gloria, poniendo ángeles en nuestro derredor, Señor, consumiendo, Dios mío, Señor, todo temor de los corazones, trayendo paz, trayendo libertad, trayendo gracia, Dios mío, Señor, de tu trono, Señor, para cada vida, en cada familia, en cada hogar, Señor. Declaramos tu palabra de fe, creemos que tú estás con nosotros, creemos que tú eres fiel y creemos, Dios mío, que por encima de todo, Señor, tu palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, tu bendita palabra no pasará. Y aquí estamos, Señor, para confiar. Aquí estamos, Dios mío, para soltarnos en tus brazos y para pedir, Dios mío, Señor, que nos dé la sabiduría, nos des el entendimiento, nos dé la gracia y nos dé, Dios mío, Señor, el poder, Señor, para entender, Señor, todas estas misericordias tuyas, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos gloria, honor, alabanza y adoración. Y te pedimos, Dios mío, Señor, que seas tú llenando, Señor, nuestras vidas y que podamos, Dios mío, entender, Señor, tus propósitos eternos, Señor. A los que te amamos, tu palabra dice, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Y creemos, Dios mío, que esto va a ser de bendición, Señor, que aunque no lo entendamos ahora, vamos a entenderlo luego, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Bueno, empecemos diciendo que el temor es completamente diferente a lo que es la fe. Es una fe en sentido contrario. La fe es la certeza de lo que conocemos, de lo que sabemos, de lo que esperamos, la convicción de esas cosas van a suceder. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Yo diría que el temor tiene la misma definición, la certeza de lo que se espera. Todo el mundo está pensando que le va a llegar, que se va a infectar, que se va a morir, que tiene familiares de edad avanzada, que tiene gente, viven en condiciones infrahumanas, que no tienen recursos, que su población no tiene capacidad para sustentarlos en caso tal que tengan que recurrir a un médico. Esa es la certeza que ellos tienen, y la convicción es que no tienen salida, que no hay solución. Ese es el temor, de tal manera que la fe va hacia Dios, va acercándonos hacia Dios, y la fe nos va alejando de Dios, sin necesidad de torcer el camino, sin necesidad de desviarse, sin necesidad de salirse. Un cristiano puede ser un buen cristiano, un cristiano puede ser obediente, un cristiano puede ser perseverante, pero anda hacia atrás porque retrocede. Por eso el Señor dice, el justo por su fe vivirá, mas si retrocediere no le agradará a mi alma. Tengo para decirle que hay muchas promesas en la Biblia. Ahí dice la Escritura que toda ella es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios enteramente preparado esté completamente preparado para toda buena obra. Creo que en este tiempo es cuando nosotros tenemos que hacer la obra del Señor. Creo que es el tiempo cuando todo el mundo anhela, cuando todos aquellos que se han olvidado de Dios, cuando todos aquellos que no han querido atender el llamado van a oír, van a atender, y somos nosotros los encargados de trasladarles esa palabra, de darles ánimo, de poder sustentarlos en el momento difícil. Creo que es una buena oportunidad. Aquí hay un pasaje que yo he estado meditando en estos días, en Génesis capítulo 26. Ya vamos a hablar de las promesas, pero empecemos por el principio. Muchas veces
Nuestras familias no han querido ir, muchas veces nuestros hijos, parientes, familiares, amigos cercanos, gente amada, gente querida, no ha querido conocer la palabra, no ha querido atender al llamado. Dice, voy a leer una porción bíblica, dice después, estoy en Génesis capítulo 26, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Sigue el relato bíblico y dice en el versículo 12 que en ese tiempo que había hambruna, habían problemas, habían dificultades. El contexto lo dice, es demasiado largo, por eso no lo tomo en cuenta para aprovechar bien el tiempo. Entonces ahí tuvo también problemas, dificultades. Abraham aún querían quitarle su esposa, y dice que en ese tiempo que no había nada, que quitaron el versículo 12, y dice, y sembró Isaac en aquella tierra. Escuche bien, en aquella tierra había hambruna, una hambruna general. Recordemos que dice que semejante a o una hambruna como la que hubo en los tiempos, en la primera hambruna. Y entonces aquí vemos nosotros que Isaac se atreve a sembrar, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. De modo que nosotros vemos que hay veces Dios obra de maneras que nosotros no podemos comprender. Muchas veces Dios actúa de una forma diferente a lo que nosotros normalmente tenemos como una evidencia de lo que puede suceder, de la lógica, digámoslo así. Y entonces vemos que en esta pandemia, en este síndrome de muerte que hay por todo el mundo, en el temor que hay, y la iglesia ha luchado mucho, ha batallado mucho. Unos hemos esperado, hemos trabajado de una forma, de otra, y no se han logrado ha habido como una escasez, ha habido como una escasez de creyentes, de fe, de actitudes, de avivamiento, como un hambre de los pueblos cristianos por ver prosperar la iglesia, por ver prosperar su vida, por ver prosperar su familia. No ha habido esa oportunidad. Este pasaje me enseña que es en esos tiempos cuando Dios se va a manifestar. Y yo sé que aunque parezca, van a haber muertos, los están habiendo. Hay gente infectada, hay una clase que está más expuesta, según los reportes médicos, que está más sujeta como al riesgo, pero no importa. Dice Dios que en este tiempo de hambruna Isaac sembró, y creo que eso es lo que nosotros debemos entender, que nosotros somos la descendencia de Abraham y tenemos las promesas de Abraham, porque así lo dice la Biblia, y que en ese tiempo él cosechó al 100 por 1. Creo que nosotros no debemos desalentarnos. Creo que Dios tiene un propósito con su pueblo. Creo que Dios tiene un propósito. Dios no va a condenar, a castigar al impío juntamente con el justo. Es cierto, Él hace salir su sol sobre justos e injustos, pero yo creo que en esto nosotros tenemos que saber quiénes somos nosotros. Somos primicias de sus criaturas. Nosotros estamos, sus hijos, los creyentes en Cristo Jesús, los redimidos por la sangre del Cordero. Estamos por encima de cualquier criatura, de cualquier creación que haya sobre la tierra. Así lo dice la Biblia. Somos primicias de sus criaturas, y entonces nosotros debemos fortalecernos, entender que no solamente estamos expuestos a nuestra suerte. No. Nosotros tenemos promesas, hay un pacto, hay promesas, hay bendiciones que nosotros a veces hemos ignorado y que yo quiero recordarles. Recordemos también que el pueblo de Israel descendió a Egipto y allí fue cautivo 400 años, pero Dios dijo, después de esto los voy a sacar con grandes riquezas, y lo sacó, y mire que lo sacó en medio de una crisis de muerte. Había una mortandad tremenda en Egipto. Creo que si la comparamos en proporciones a lo que está pasando hoy, es algo similar, de tal manera que Dios redimió al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto en el momento de crisis, mediante una no digamos pandemia, pero algo muy similar,
pasó el ángel de la muerte, pasó el espíritu de muerte y arrasó con todos aquellos que no habían creído. Y creo que es algo muy semejante. Dice que el pueblo de Israel en esclavitud creció y se fortaleció. Ojo con esto, porque también puede ser que en este tiempo sea el tiempo del rapto, del arrebatamiento, porque también nosotros estamos en tiempo en los últimos tiempos, y tenemos que hablar de todas estas cosas a través de todos estos días en que vamos a estar diariamente a esta misma hora. Si el Señor lo permite, vamos a estar transmitiendo, vamos a estar hablando precisamente de las señales de los últimos tiempos, pero luego lo haremos. Por ahora déjeme decirle que así como Dios sacó al pueblo de Israel en medio de la mortandad de los egipcios, así mismo va a librar a su pueblo en medio de la mortandad que hay a través de esta pandemia. Nos va a librar, nos va a sacar adelante y nos va a sustentar. Eso es una evidencia, esto está escrito como ejemplo para enseñarnos, para levantarnos, para poder nosotros consagrar nuestras vidas y saber que hay un Dios que es poderoso, un Dios que está, que su nombre es sobre todo nombre y sobre toda dificultad y sobre todo poder y todo señorío, y que todas las cosas están bajo sus pies, y que Dios lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Vamos a mirar algunas cosas, porque yo voy a basarme, voy a seguir hablando acerca de eso. Isaac es hijo de Abraham. Isaac sembró en el momento menos propicio, era un momento de hambruna que había. Y entonces vamos a mirar nosotros qué dice Dios acerca de esto en el Nuevo Testamento, cómo lo interpretamos, cómo lo podemos concatenar y hacer una doctrina que nos nutra. Vamos a mirar nosotros aquí en Gálatas, en el capítulo 3, algo que ya hemos estado compartiendo en la iglesia, que algunos hermanos no han podido estar porque pues aquí en Colombia, en nuestra población, en nuestro municipio de Florida, aquí en el Valle del Cauca, ahí nos dejaron suprimieron las reuniones numerosas y nos dejaron únicamente con reuniones hasta de 10 personas, pero no importa, con esas 10 personas estuvimos perseverando, orando, porque sabemos que Dios puede salvar con pocos o con muchos, y sabemos que lo que hagamos lo hacemos es para la gloria de Dios y no para envanecernos, ni para ser reconocidos, ni para ser aplaudidos. Entonces aquí en el capítulo 3 de los Gálatas dice así, versículo 6, 3:6, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Dice la Escritura que Dios previó con esta palabra que Él había de justificar por medio de la fe a nosotros los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Los que no somos descendencia natural, o sea, el pueblo de Israel. Nosotros, el resto del mundo que no es judío, que no es israelita, somos los gentiles. Y entonces Dios dio de antemano esa promesa de que iba a bendecir, de tal manera que nosotros estamos bajo bendición. Sigo leyendo un poco más adelante. Y en el versículo 9, comprendan que no puedo leer corrido porque se nos va mucho tiempo y necesitamos ir a la esencia de lo que queremos expresar. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Usted que me está viendo, si usted está ahí porque se tuvo a bien seguirnos y no conoce al Señor, hágase partícipe de esa bendición. ¿Cómo? Creyendo. La fe es la expresión de lo que hay en nuestro corazón, es la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Fe no es estar lleno de temor, fe es tener confianza en saber cuál es nuestro destino, saber qué es lo que ha hecho Dios en nosotros, saber cuál es la clase de vida que Él nos ha dado. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Punto. Hasta allí. Saltamos un poquitico y vemos cómo se realiza, cómo se desarrolla, cómo Dios nos hace llegar a nosotros, que no somos descendencia directa natural de Abraham, que no somos el pueblo que Él quiso que saliera de los lomos, de la parte natural de Abraham. Y dice
en el versículo 13 que Cristo nos redimió. Redimir es rescatar de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces Cristo, cuando él aceptó, por eso dice la Biblia que él fue llevado como cordero mudo que no abrió su boca, él no se defendió, él sencillamente se cayó, porque si se defiende, ellos no aguantan la sabiduría del Señor. Indudablemente habían tenido que dejarlo y dejarlo libre, pero él se quedó callado, y entonces lo crucificaron y fue colgado de un madero, de una cruz. Y dice el versículo 14 que fue colgado para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que somos nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hay una promesa en que el Espíritu iba a venir, iba a reposar sobre nosotros después de la muerte de Cristo, después de que se hiciera sacrificio por los pecados, después de que Él hiciera expiación por nuestros pecados. Entonces esa promesa vino en el Pentecostés. Cristo muere, resucita, y a los 50 días desciende el Espíritu, todos son llenos del Espíritu y empieza la iglesia. Entonces esa promesa es para la iglesia. La bendición de Abraham nos alcanzó en Cristo, del sacrificio de Cristo, porque a Cristo fue que se le hizo la promesa de que en la simiente que es Cristo iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Familias que se forman de la fe en Cristo, porque en Cristo Jesús toman nombre todas las familias de la tierra. No importa si usted es alemán, si es estadounidense, si es mexicano, si es chileno, si es colombiano, no importa, somos una familia en Cristo Jesús, y esa promesa es para nosotros. De tal manera que esas promesas están ahí, nos alcanzó la bendición. Nosotros no alcanzamos la bendición. Cristo Jesús muere por nosotros y Él se hace maldición, y entonces a Él se le imputa nuestro pecado, y entonces cuando llega, Él se hace maldición, y cuando se hace maldición, la maldición de Él sale de Él y viene a los que hemos creído, que somos nosotros, y esa bendición es la que nos asegura todas estos privilegios que nosotros tenemos, de poder confiar en el Señor, de estar seguros en medio de la dificultad. Puede ser que alguien muera, puede ser que muchos mueran, puede ser que yo mismo vaya a caer, pero eso no indica de que Dios no. Eso indica de que de pronto se nos cumplió el tiempo de partir, porque dice la Biblia, dice que aún en su libro, en la palabra, estaban escritos todas las cosas que se dan luego formadas en nosotros, hasta la última de ellas. Y si a alguien ya se le cumple su tiempo de vivir sobre la tierra que Dios le ha dado, y en medio de esta pandemia, no le eche la culpa a la pandemia, es que el Señor dijo: yo completaré el número de tus días, y Él va a completar el número de nuestros días. No importa cómo lo haga, no importa lo que digan los incrédulos, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que la ciencia diga. Es importante lo que la ciencia dice, porque ello nos va a ayudar de pronto a entender un poquitico más la gravedad del tiempo que estamos viviendo. Pero déjeme decirle una cosa: lo que Dios hace, lo hace perfecto, y Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, dice la Escritura. Nosotros no debemos tener esos temores. Leamos un poquitico más adelante la Biblia, y entonces yo le voy a decir cuál es la causa del temor. Vamos a ir a la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 4. Vamos a buscar por aquí. Si tiene su Biblia, o tome sus notas y luego las compara. Bueno, Dios es amor. Una porción que está del versículo 7 en adelante, dice así: en esto conocemos que permanecemos en Él, dice el verso 13. Dice: en esto conocemos que permanecemos en Él, en Dios, en Cristo, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces, el testimonio de que Dios está con nosotros
y en nosotros es el Espíritu que nos fue dado por promesa, como ya estaba explicando, y que descendió en el Pentecostés. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Aquí hay el primer escollo que nosotros tenemos que liberar, y es que tenemos que permanecer en amor. Lo primero que hace Dios al perdonarnos es limpiar nuestro corazón. Lo primero que hace Dios al limpiarnos es sustentarnos con su misericordia y con su fidelidad. Por tanto, todos nosotros debemos amarnos unos a otros. Cosa difícil, es difícil, pero no es imposible. Es difícil, ¿por qué? Porque normalmente nosotros nos dejamos llevar de nuestras emociones, de nuestros impulsos, nos dejamos llevar de las cosas que a veces parecen irremediables, gente tóxica, tenemos diferentes formas de vivir, de actuar, de movernos, tenemos diferentes temperamentos, hay de todo, venimos con muchas cargas del mundo, venimos con mucha contaminación, y mientras nos vamos limpiando, pues es difícil que nos acepten. Yo creo que esto tenemos que aprenderlo, tenemos que amarnos para que Dios permanezca en nosotros y con nosotros. Y dice, verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros ahora en este mundo. Entonces aquí hay un compromiso. Entonces vamos a encontrar personas que de pronto van a sufrir colapsos, y pues parece como duro como decirlo, pero la Biblia dice que en esto se ha perfeccionado el amor. Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Yo no digo que estamos bajo juicio, no es el juicio de Dios todavía, eso la Biblia lo enseña. No estamos hablando de la imprudencia, del orgullo, estamos hablando de la arrogancia del hombre que ha creado estas armas químicas y que se le han salido de las manos, pero que Dios puede también operar de muchas formas a través de esas cosas. Dice, en el amor no hay temor, gloria a Dios, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el perfecto amor? Que en esto se ha perfeccionado el amor, en que tengamos confianza desde el juicio. Entonces, el perfecto amor tiene que ver con la fe, con la confianza, y la confianza tiene que ver con el amor que tengamos unos para con otros. Me devuelvo al verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Número uno, lo primero que tenemos que tener seguridad es en el amor de Dios. Yo no puedo ser un cristiano que piensa que Dios se olvidó de mí, que me abandonó, que no puedo hacer las cosas, que no entiendo las cosas, que Dios me va a dejar a la intemperie, digámoslo así, me va a quitar la cobertura, que Dios no me va a guardar. No. La confianza en Dios viene a través de un conocimiento. El conocimiento de Dios viene a través de su palabra. El conocimiento de Dios traído por la palabra me tiene que producir en mí un cambio, un carácter, me tiene que dar un carácter de obediencia. La obediencia me va a llevar a conocer más a Dios, a conocer sus planes, a tener un mejor sometimiento a Dios. Entonces el amor se va perfeccionando y yo voy aprendiendo a confiar más en Dios. Y dice el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y aquí está el segundo aguijón. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces la seguridad, la confianza,
y la actitud que nosotros debemos tener de todo, en medio de todos estos problemas, de todas estas dificultades, de todas estas eh, trampas, digámoslo así, del mismo diablo que se están dando en el mundo, es eso. La confianza que tengo yo es que Dios me ama, que me amó primero cuando Él me llamó, cuando Él me extendió su llamado, cuando me extendió sus brazos, cuando me salvó, ya me había amado. Yo no tengo que decir que Dios no me ama, Él ya me amó primero. Yo le puedo amar porque he recibido el amor. En Romanos capítulo 5, versículo 5, dice que Dios derramó en nosotros su amor por medio del Espíritu Santo que Él nos dio. De tal manera que cuando cuando creímos, el Espíritu Santo vino sobre nosotros, que es la promesa que nos alcanzó en Cristo Jesús. Entonces el amor de Dios entró en nuestro corazón a través del Espíritu y la palabra, y se sembró allí. Ahora, depende de cómo nosotros lo alimentemos, depende de la comunión que nosotros tengamos con Dios, depende de lo que conozcamos a Dios, que ese amor va a desarrollarse, va a fluir y va a ser usado por Dios para restaurar a muchas personas, porque si amamos a Dios, tenemos que amar, si amamos al Creador, tenemos que amar su criatura. Entonces, ahí se involucra también el hacer la obra de Dios, el servir a Dios. Entonces, todas estas cosas hacen parte de un todo. Y no nos quedamos solamente con una parte, con aleluya, gloria a Dios, amén, y lejos de Dios. No, aquí dice muy bien, dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces el amor hay que perfeccionarlo. ¿Cómo se perfecciona el amor? Yo creo que en lo natural, para poder amar a una persona hay que perdonarla, y también hay que pedir perdón. Yo creo que para poder perfeccionar una relación tiene que haber armonía, tiene que haber hablar un mismo idioma, tienen que ir en una misma dirección. No puede ser que el amor que Dios puso en mi corazón vaya a perfeccionar mi corazón, vaya a perfeccionar mi vida, cuando yo ando en pos de otras cosas, cuando no entiendo lo que Dios quiere hacer conmigo, cuando rechazo su palabra, cuando no admito su advertencia, cuando no quiero disponer mi corazón para que Él obre en mí un milagro, para que Él obre en mí todo lo que Él tiene que obrar. De tal manera que el primer paso para poder participar de esas bendiciones que Dios nos ha dado es tener el amor de Dios morando en nuestro corazón. Creo que esta primera parte es muy importante entenderla, es muy necesario analizarla, y creo que en este tiempo de tanto odio, de tanta amargura, de tanto resentimiento, de tantas cosas, de tantas redes, el uno hablando mal del otro, criticando, murmurando, satanizando, con ideas contrarias a la verdad, engañados por la falsamente llamada ciencia, desviados de la fe, desviados del camino. Es normal que la gente tenga temor, pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que, es el tiempo de reflexionar que si el amor no está siendo perfeccionado en nosotros, es tiempo de ponernos a trabajar en eso. El tiempo es corto, es tiempo de ponernos a trabajar en esa perfección, y es tiempo de buscar a Dios. Necesitamos eso, necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos para esta obra. Creo que aún en las iglesias, la indiferencia ante el necesitado, la indiferencia ante las necesidades que se presentan a nivel de congregación, a nivel de familia, a nivel de todo, hace que el corazón del hombre se vaya endureciendo y vaya desechando a Dios, y poco a poco se va alejando. Cuando vienen estas circunstancias, entonces las personas se abruman, se desesperan, se angustian, suicidios, hay diferentes cosas, ¿no? Entonces nosotros no estamos para odiarnos, estamos para amarnos, y tenemos que empezar por nosotros, porque si nosotros nos amamos entre nosotros, vamos a poder amar a los demás.
si nos vamos a poder comprenderlos, cómo Dios nos acepta a nosotros, cómo Dios tiene misericordia de nosotros. Nosotros no éramos la pera en dulce. Cuando llegamos al Señor, llegamos porque teníamos cantidad de problemas, cantidad de dificultades, cantidad de conflictos, pero esos conflictos Dios no los tuvo en cuenta. Dice la Escritura que Él ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, pero que ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Y creo que este es el mensaje que para este tiempo es arrepentimiento, ponernos en paz con Dios, saber que hemos fallado de una u otra forma, de una u otra, de pensamiento, de hecho, de actitud, de conducta, de muchas cosas, y que solamente Dios nos puede ayudar para salir adelante. Creo que es un buen tiempo de meditación y ahora tenemos que tener confianza en las promesas de Dios. Veamos algunas promesas que nos va a librar el Señor. Voy a ir en Apocalipsis, más adelante de donde estamos, en Apocalipsis capítulo, a ver, se me escapa, dice en el capítulo 2, perdón, no, sí, capítulo 2, dice, mire, yo conozco tus obras, versículo 9, es un mensaje de la iglesia de Esmirna, y tu tribulación, una iglesia está en tribulación y pobreza, pero tú eres rico. Ahí hay un problema. Ahí es que Dios no mira las cosas como nosotros las miramos. Dios no nos juzga como nosotros nos juzgamos. Dios no tiene los conceptos que nosotros tenemos. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Él conoce nuestras angustias, Él conoce nuestra necesidad, Él conoce todo lo que hemos pasado y lo que a saber nos falte pasar. Y dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y dice uno, ¿cómo que Dios sabe que conoce mi pobreza? Dice que yo soy rico. Porque las riquezas terrenales no son las riquezas de Dios. La riqueza de Dios, Él manda, aconseja y nos ordena hacer un tesoro del cielo. Dice que los tesoros de la tierra, el orín, la polilla, los corrompe, los daña, el ladrón los hurta, pero las riquezas en el cielo nadie las puede tocar. Y creo que nosotros debemos buscar eso, que aunque estamos en dificultades, en problemas, en necesidades, y aunque no haya esa abundancia que nosotros creemos y que anhelamos, porque creo que ¿quién no quiere tener abundancia en todo? Además es la promesa de Dios, no te bendeciré con abundancia y te prosperaré, y todo eso es cierto, pero van a haber tribulaciones, van a haber momentos de tribulación, van a haber momentos de angustia. Creo que este es un momento en el cual la iglesia está pasando por eso. Y se dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La blasfemia ahora, ¿cómo lo traemos a nuestro tiempo? Para entenderlo en nuestro idioma moderno. La blasfemia de los que se dicen ser pueblo de Dios, pero que no son pueblo de Dios, sino que son sinagoga, o sea, templo, habitación del mismo diablo. Con sus críticas, aquí es donde nosotros tenemos que entender de qué le vale al hombre las riquezas que tiene, todo mundo confinado en su propia casa. Pregunto yo, ¿quién está más cómodo? ¿Quién está más tranquilo? ¿Quién está más relajado, digámoslo así? Aquel que tiene un palacio y que tiene muchas habitaciones y muchos lujos y muchos oro y muchas cosas, y que no puede salir porque la pandemia está al acecho, o una persona modesta, de pocos recursos, y que también está en la misma condición y que no puede salir porque la pandemia está al acecho. ¿Quién está mejor? ¿Quién está más cómodo? ¿De qué sirven las riquezas cuando la pandemia está al acecho, a la puerta? Yo creo que de pronto tiene más
más problemas el que está lleno de riquezas porque sus negocios no marchan, porque sus negocios no funcionan, porque la empresa se va a quebrar, la economía se vino para abajo, porque las importaciones se cayeron, el precio del dólar, el precio del petróleo, la bolsa de valores se desplomó y toda esa cuestión. Y el otro dice, bueno, aquí no sé ni qué vamos a comer la próxima semana, que ni siquiera podemos salir de este confinamiento. Pero hay un Dios que se ocupa de nosotros, hay un Dios que provee, Él no dejará padecer hambre al justo, dice la Biblia. Creo que todas estas cosas es bueno analizarlas. Cuando nos las analizamos desde esa óptica podemos ver que hemos a veces perdido demasiado tiempo ocupado en cosas terrenales, hemos perdido demasiado tiempo. La gente torpemente se ha alejado de Dios. Dice la Biblia, dice en Jonás capítulo 2 versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Y creo que eso ha pasado, creo que eso se ha visto, creo que estamos viendo cómo hay gente que se ha abandonado la misericordia de Dios, gente que una vez Dios les extendió la mano, les extendió su brazo, les dio su amor, los salvó, se fueron tras las vanidades, gente que ha abandonado al Señor por causa de la economía, por causa de sus proyectos. No es malo tener proyectos, un hombre debe tener proyectos. Se ha apartado del Señor a causa de la vanidad, de la vanagloria del mundo. Dice la Biblia que ahí no está el amor de Dios, en los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino que provienen del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Ahora, una buena pregunta que luego meditaremos en esto es: ¿cómo queda este mundo? ¿Cómo queda este planeta después de que se supere esta pandemia? Porque esto no va a acabar con el mundo. La Biblia habla de señales que la vamos a ver, pero dice que todavía no es el fin. Vienen otras cosas peores. Yo creo que es el principio del fin, y que Dios nos está alertando, diciéndonos: mire lo que el hombre ha hecho, mire hasta dónde ha llegado el hombre, que pretendiendo ser sabio se ha hecho necio y ha cambiado la gloria de Dios en semejanza de hombres. Y entonces ahora el hombre es el Dios de este mundo, ahora el hombre es el poderoso, el prepotente. Entonces, a ver, pregunto yo, una pregunta para reflexionar: ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los nobles? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Dónde están los potentados? ¿Dónde están los ricos? ¿Dónde están los magnates? Todo mundo confinado en sus casas como cárceles, unos más amplios, otros más incómodos, unos con buena comida, otros regular, otros no van a tener nada, lo mínimo, pero todos con el mismo conflicto, el mismo problema, con la misma necesidad, con la misma angustia y con el mismo temor y con el mismo anhelo de vivir. De tal manera que aunque tengamos recursos, aunque tengamos lo único que nos salva a nosotros es tener nuestra confianza puesta en el Señor, y la paz de Dios va a guardar nuestros corazones de forma irreprensible en Cristo Jesús. La Biblia dice: sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Creo que hay muchas cosas que marcan el destino de nuestro mundo. Se ha hablado mucho, se han hecho campañas, mire, todo el mundo estaba esperando catástrofes por medio del fenómeno invernadero del recalentamiento global, pero mire lo que ha pasado. Ya el recalentamiento global quedó a un lado, quedó en un segundo plano. Los planes, los proyectos, los trabajos que hay que hacerlos y se están haciendo, y creo que se seguirán haciendo, pero mire lo que hace Dios, nos está enseñando con esto. Todo el mundo está guardado. Yo miraba un video de Wuhan, la población, esta ciudad china de Wuhan, donde apareció la pandemia. 11 millones de habitantes, una metrópoli hermosa, preciosa, ahí a la orilla del mar, unos edificios impresionantes. Y decía, antes de la pandemia había una carga atmosférica, no se veía el cielo,
era una bruma permanente. Y ahora, después de la pandemia, todo el mundo, nadie enciende un vehículo, nadie sale de su casa, todo el mundo escondido, guardado allí. Y ya los cielos se ven, ya se ve el azul del cielo, ya se ve la descontaminación del ambiente. Por eso es que empecé diciéndole que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Nos está dando Dios otra oportunidad? Yo creo que sí. Yo creo que después de que pase esto vamos a tener una atmósfera más limpia, aunque van a ver, se va a durar un tiempo. Yo me imagino que Dios dará la sabiduría para inventar mecanismos, medicamentos y cosas para proteger al mundo, porque es que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y como le dije, Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Mucha gente va a creer, mucha gente va a cambiar su modo de vida, mucha gente va a cambiar esta experiencia que estamos viviendo. Es única. Yo creo que nunca habíamos vivido una experiencia, al menos no lo registra la historia, de que todo el planeta esté en esta condición. Y más que han habido pestes y plagas y inclusive más muertes, pero el sistema que estamos viviendo, la tecnología, los medios de comunicación, este medio que estamos usando para llegar a ustedes, no existía para esa época. Y de tal manera que nosotros nos estamos informando permanentemente, estamos recibiendo reportes de cómo está la situación, y esto nos tiene que llevar a reflexionar que tenemos que volver a Dios, tenemos que volver a la senda antigua, tenemos que volver a la oración, a la intercesión, a que ya, si imagínese usted, amigo oyente y hermano que nos escuche y nos ve en esta hora, que si uno tiene un conflicto con alguien y el único refugio que tiene es que lo reciban en su casa y él le abre la puerta y lo recibe, yo creo que ahí se acabó la enemistad. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que mirar, que las enemistades, las discordias, los pleitos, la arrogancia, el orgullo, la vanidad, la prepotencia, eso tiene que desaparecer, y más que todo del pueblo de Dios, para poder ser ejemplo, para poder que los que no creen, crean, para poder permitir que Dios haga una obra en nosotros, porque hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Creo que una de las cosas que se va a mejorar mucho es la parte política de las naciones, ¿no? Los gobernantes van a ver su fracaso, que únicamente no su inteligencia, no su sabiduría, no su mecanismo, no sus riquezas, sino que la misericordia de Dios. Y esto hay que proclamarlo. Nadie puede hacer nada, nadie absolutamente, ni Estados Unidos, ni China, ni Japón, ninguna potencia mundial, ninguna potencia que tenga los mecanismos científicos de inventar drogas, no hay nada que se pueda hacer. Estamos dependiendo totalmente de la misericordia de Dios. Tenemos que agachar la cabeza, tenemos que humillarnos, tenemos que levantar los ojos al cielo, levantar nuestras manos, decirle: Dios, tú eres la única solución. Y creo que debemos empezar a hacerlo desde ahora, decirle: perdóname, Señor, nunca tuve tiempo para ti, aún siendo creyente. Aquellos que abandonan la congregación, aquellos que están más pendientes de sus vacaciones, de sus viajes, de su disipación. La Biblia habla de que basta ya de ese tiempo que vivimos antes, que ahora tenemos que vivir una vida nueva. Ahora es cuando nosotros debemos renovar nuestros votos con Dios, decirle: Dios, perdónanos, Señor, no sabíamos lo que hacíamos. En realidad, yo he leído en la Biblia que habrán plagas, pestes, terremotos. Hoy, hace unas horas, aparte de la pandemia, el temor y todo, un terremoto en Chile de escala 6, en escala de Richter. Es una sacudida bastante fuerte.
no hay reportes todavía y rogamos a Dios que no haya pasado nada, pero se están dando todas estas señales, todo esto, el tiempo es corto, ahora está nuestra salvación más cerca que cuando creímos. Debemos por lo tanto reaccionar y pensar, como le dije, el amor se perfecciona. El amor tenemos que perfeccionar, no hay cuento de que no, yo no tengo problema con nadie, mi corazón está limpio, yo no odio a nadie, no tengo enemistad con nadie. Sí, pero amamos. Una cosa es no tener odio, haber sacado, haber superado, haber vencido el odio, haber vencido la, la, las contiendas, los pleitos, pero la pregunta es, ¿pero amamos a nivel de preocuparnos por por la situación que están viviendo aquellos que están peor que nosotros, a los cuales podemos ayudar? Nos hemos acordado de los indigentes, nos hemos acordado de compartir la palabra, nos hemos acordado de las personas necesitadas, nos hemos acordado de aún en nuestras mismas congregaciones, de aquellos que no entienden, les hemos prestado atención o sencillamente los hemos menospreciado, o sencillamente hemos desechado ese compañerismo, nos hemos olvidado de que somos un cuerpo, del cuerpo de Cristo, que somos miembros unos de los otros. Cada uno anda por su lado en la mayoría de congregaciones. No estoy refiriéndome a ninguno en especial. Es el común denominador, dijo el apóstol Pablo. Dice, a ninguno tengo del mismo ánimo que yo, y que tan sinceramente se preocupe por las ovejas del Señor, como a Timoteo, porque cada uno busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y creo que esa palabra está ahí para nosotros darnos cuenta, para reflexionar, para entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Creo que día a día nosotros tenemos que aprender más. Día a día nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para que Dios continúe haciendo su obra en nosotros, porque Él no ha empezado, no ha terminado. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Él nos llamó para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, pero nosotros hemos escogido nuestro propio camino, hemos escogido, nuestra propia nuestra propio senda, y ahí nos hemos equivocado. Permítame un segundito, yo miro aquí el tiempo. Creo que por hoy vamos a dejarlo aquí, vamos a estar mirando las señales, pero yo quiero que usted y yo levantemos una oración. Creo que usted y yo me acompañen. Creo que nosotros debemos orar, que la manifiesto, que podamos orar unos por otros, que podamos saber que todos tenemos la misma necesidad, todos tenemos los mismos anhelos, las mismas frustraciones a veces, los mismos conflictos, los mismos desengaños, uno de una forma, otro de otra, y que no nos hemos amado, y que el amor se perfecciona no cuando yo ando en mi propio camino, cuando yo escojo mi propio camino, sino cuando escojo que el camino que Dios puso para que yo anduviera en él. Creo que esta es la parte principal de todo. Creo que hagamos una oración, y con la invitación para que mañana a esta hora estemos en este mismo tiempo compartiendo la palabra y diciéndole a la gente: hay una solución, es Dios, hay un mensaje, Dios es amor, hay un mensaje, Dios es bueno, para siempre su misericordia, hay un mensaje, Dios no dejará para siempre caer el justo, hay un mensaje, ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Esto no es una pandemia salida de un basurero, salida de un sifón, esto es salida de un laboratorio. Y entonces esto tenemos que entenderlo, que el único que puede cambiar el corazón del hombre es Dios, y nosotros somos los encargados de levantar nuestro clamor a Él. La Biblia dice: y busqué entre los hombres uno que se parara en la brecha a favor de la tierra para no destruirla, y no lo hallé. Mañana hablaremos un poquito de esto, de la intercesión, y lo importante que es la intercesión, y qué dice Dios de la intercesión, y cómo va a ser la intercesión para el fin de los tiempos. De tal manera que yo le invito a que levantemos unos par de minutos de oración y quedamos despedidos hasta mañana, con la ayuda del Dios Todopoderoso. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por este tiempo que nos permite, Señor, hablar tu palabra.
sabiendo, Señor, las necesidades que hay en el mundo entero, necesidad de tu verdad, necesidad, Señor, de reconciliación, necesidad, Dios mío, de volver a ti, de volver a las sendas antiguas, de dejar la arrogancia, de dejar el orgullo, de dejar, Dios mío, bendito Dios de los cielos, el pecado, Señor, porque también se trata de eso, de humillarnos delante de ti, decirte, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y como dijo el hijo pródigo, Señor, no soy digno de ti, pero sí, Señor, tú puedes, Señor, hacer que mi vida cambie, hacer que mi vida se transforme, hacer que mi vida, Dios mío, pueda tener, Señor, el rumbo deseado por ti. Señor, yo pongo delante de ti todos y cada uno de los que están participando de esta transmisión, orar por ellos, por sus casas, por sus hogares, Señor. Y como en Egipto, Señor, la sangre hace la diferencia. Tú mandaste en Egipto, Señor, que se pusiera sangre sobre cada casa. Y yo declaro la sangre de Cristo, Señor, sobre cada casa, sobre cada vida, y trayendo, Dios mío, Señor, libertad y gracia, Dios mío, Señor, delante de cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo cada uno, lo bendigo, Señor, y declaro fe, declaro misericordia, declaro que tu poder, tu gracia, tu amor está con nosotros, está sobre nosotros y está con nosotros, Padre. Señor, yo te ruego con todo mi corazón, Señor, que guardes y protejas, Dios mío, tu pueblo, tu iglesia, Señor, aquellos que están creyendo, aquellos que están llegando, aquellos, Dios mío, Señor, que puedan ver tu gloria, que puedan ver tu mano poderosa, que puedan, Dios mío, traer libertad a sus vidas, que puedan conocer, Señor, tu misericordia, que puedan conocer, Dios mío, Señor, tu verdad, que puedan atender, Señor Dios Todopoderoso, a la vida, Dios mío, espiritual, Señor, que tú le brindas, Dios de los cielos. En el nombre de Jesucristo el Señor, yo declaro tu bendición, y yo en el nombre de Cristo bendigo a cada uno de tus hijos, de los oyentes, de los que están viendo este video, Señor, de los que en todo lugar invocan tu nombre, Señor. Y te pido, Dios mío, Señor, que tu misericordia, Señor, nunca falte, Señor, que nunca nos falte la fe, que nunca falte, Dios mío, la gracia tuya sobre tu pueblo. Yo bendigo tu nombre santo, y a la iglesia aquí en Florida, Señor, cada uno de mis hermanos, Señor, provee, Dios mío, Señor, los recursos necesarios de fe, de amor, de esperanza, Dios mío, Señor, de reconciliación, Señor, para que podamos, Señor, cerrar toda puerta abierta a la destrucción en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ha sido un placer estar con ustedes, dándole gracias a Dios por su participación, por su sintonía, y esperando al día de mañana, con la ayuda del Señor, otro tema de bendición en el nombre de Jesús. Chao.